Vamos a volver a charlar un poco a pedido de mucha gente, de un tema que veníamos trabajando hace un tiempo atrás y bueno, por cuestiones de coyuntura hemos trabajado otras temáticas, pero es un tema que no deja de ser controversial y en algún punto genera mucha demanda, que tiene que ver con esto que denominamos estados límite, estructuras borderline, pacientes con trastornos límites de la personalidad, estructuras narcisistas. Tienen muchos nombres, depende y en función de la perspectiva teórica desde el cual se lo evalúe, ¿no? Por lo general, lo más conocido es el famoso TLP, trastorno límite de personalidad, que tal como figura en el DSM-4 y en el DSM-5, es un desorden de la personalidad dentro de los trastornos de la personalidad. Sabemos que hay varios trastornos de la personalidad, ¿no? Por lo menos 9. En algún momento los describiremos exhaustivamente, pero me quiero detener en el trastorno límite de personalidad porque básicamente, estadísticamente, es el que mayor demanda tiene y porcentualmente los pacientes que tienen un trastorno de la personalidad en un 70% cursan el trastorno límite de personalidad. ¿Con qué nos encontramos cuando nos encontramos con una situación o con un paciente de estas características? Básicamente y principalmente un estado permanente de inestabilidad emocional. Una inestabilidad que se manifiesta en varias esferas de la vida cotidiana, pero particularmente en el ámbito de las relaciones humanas, en el ámbito de las relaciones afectivas, en el ámbito del intercambio, en donde por lo general son pacientes que tienen muchísima conflictiva, vivencian sus relaciones amorosas de una manera tremendamente eh, conflictiva, esto que por lo general ahora se conoce como relaciones tóxicas. Bueno, esto es lo más típico. El paciente siente una terrible sensación de abandono frente a cualquier tipo frente a cualquier tipo de insinuación o de pensamiento relacionado a la posibilidad de la pérdida. Y estas pérdidas por lo general se vivencian de una manera dramática y son rápidas. O sea, la sensación de pérdida, la sensación de abandono es rápida en el tiempo. Cuando me refiero a rápida, estoy diciendo que a lo mejor la no respuesta de un mensaje o la no contestación de una llamada es suficiente como para desatar un estado de desborde con situaciones de riesgo de vida para el paciente. Entonces estamos hablando de una patología severa que más allá de que hoy esté planteada como algo muy común, no deja de ser, por lo menos desde la perspectiva descriptiva, un cuadro clínico muy severo. Y por otro lado también cursa con otras problemáticas de índole de déficit en el control de los impulsos, como por ejemplo el consumo de sustancias de manera también compulsiva, o las compras de manera compulsiva, comportamientos explosivos, intermitentes. En muchos casos es una patología que tiene algunas características parecidas a lo que se denominan los trastornos, eh, los trastornos del humor. Dentro del trastorno del humor, los trastornos bipolares mixtos, ¿no? O sea, por el altibajo permanente en sus estados emocionales. Y ahora se habla del espectro, ahora se habla de un espectro bipolar en donde también entraría cuestiones de índole límite. O sea, estamos hablando de un cuadro bastante complejo que está muy bien descrito en el DSM-4, un poco más complicado en el DSM-5, que son los manuales pronósticos, diagnósticos y estadísticos de las enfermedades que están avalados por la Organización Mundial de la Salud, pero nos da una pauta de cuál es la característica tanto en el comportamiento como en el pensamiento como en las actitudes de estos pacientes. Por lo general, siempre tratamos de pensar una clínica que se adecue a este tipo de pacientes, porque convengamos que la clínica tradicional no ha dado un efecto positivo. Por eso es que muchas veces
estos pacientes deambulan de consultorio en consultorio, pasan por muchos tratamientos, pasan por muchos psicólogos, pasan por muchos psiquiatras. También les cuesta generar un vínculo que les genere la confianza suficiente como para expresar las cosas que le pasan, motivo por el cual también entran y salen de los tratamientos y también, justamente como forma parte del cuadro, los estados o las sensaciones de idealización del otro que rápidamente se convierten en un estado de desmoronamiento de la figura del otro, por esto que decíamos, ¿no? Su inestabilidad emocional es que hace que no se puedan sostener en los tratamientos, porque rápidamente aquello que era fantástico y esa relación, ese vínculo que podía generarlo todo, de golpe no genera más nada. Y de golpe no sirve más el tratamiento y de golpe no tiene ningún sentido que siga yendo al psicólogo. Lo mismo pasa con el psiquiatra. O sea, en esta cuestión también el paciente es un paciente muy complejo en relación a que pueda sostener un tratamiento. ¿Cómo ayuda a la familia? Porque acá básicamente el elemento con el cual trabajar es con la familia. Básicamente detectando este tipo de situaciones y acompañando, sosteniendo y de alguna manera sin entrar en conflicto, porque por lo general es lo que ocurre, pero tratando de acompañar a una distancia justa como para que el sujeto no lo sienta como invasivo, pero tampoco lo sienta como lejano. Tanto padres, madres, hijos, hermanos, parejas, se las ven con esta sensación, ¿no? De que por momentos cuando se acercan sienten que son rechazados y cuando se alejan sienten que son demandados de una manera dramática, porque justamente de esto se trata el cuadro, de la incapacidad de poder pensar que el otro o va a estar a una justa medida o va a desaparecer. Hay algunos autores que lo han relacionado con las vivencias más arcaicas en relación a los vínculos parentales, ¿no? Como que son defensas que dan lugar a posiciones del paciente muy arcaicas en relación a las vivencias de sus primeros vínculos. Cuando el bebé necesitaba de la figura de la madre y en esa necesidad había como una dependencia absoluta y bueno, un poco desde esta perspectiva el hecho de que el sujeto sienta en cada relación algo parecido, la necesidad de un otro que lo brinde todo, pero a la vez la sensación invasiva de que el otro, en la medida que me brinda todo, invade mi espacio. Entonces, bueno, ahí la situación, ahí la conflictiva, y los tratamientos también son complejos por esta misma lógica. Entonces, tenemos que pensar en terapeutas y en equipos tratantes que estén lo más formados en este tipo de clínica, porque la idea es poder sostenerse, generar un justo medio, generar una medida en la cual el paciente no se sienta ni invadido ni abandonado y tratar de sostener las embestidas. Cuando el paciente expresa su malestar, que lo hace de manera muchas veces violenta, y también cuando el paciente siente que la necesidad del otro, que muchas veces se manifiesta por intentos de búsqueda de contactos desde lugares que no tienen que ver exclusivamente con el área del consultorio, como por ejemplo mensajes de texto. O sea, cursar clínicamente con pacientes con estas características requiere de una formación particular y también de una personalidad particular. Así que, bueno, un poco quería traer esta inquietud. Hay mucha demanda en relación a este tipo de pacientes. La familia colabora mucho y debe colaborar mucho, por lo menos en intentar generar cierta conciencia de necesidad de sostener un espacio donde poder expresar, donde poder hablar, donde estos pacientes puedan construir algo con otro, a partir de lo cual puedan dar cuenta, ¿no?, de su subjetividad, de sus temores, de sus terrores y también de la posibilidad de generar
en el lazo, en el vínculo con otros, la posibilidad de un cambio en relación al cómo vincularse, a cómo interactuar, a poder generar alternativas de cambio desde lo más profundo, ¿no? Acompañado siempre son tratamientos que por lo general se piensan de manera interdisciplinaria, por lo general son médicos, psiquiatras, en algunos casos médicos de otras orientaciones, médicos de otras especialidades también trabajando, psicólogos, en algunos casos acompañantes terapéuticos, o sea, equipos de trabajo como para poder sostener la inestabilidad que es prácticamente, ¿cómo decirlo?, la mayor estabilidad que tiene el paciente borderline es su inestabilidad. Por eso hay que tratar de comprenderlos, hay que tratar de acompañarlos y hay que tratar de sostener la embestida permanente, las dudas y los temores que también estos pacientes generan en el entorno familiar.